dos noticias de alto calibre muy importantes con nuestro siguiente invitado, el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango. La primera tiene que ver con lo que pasó en El Salvador y lo que implica lo que está haciendo Nayib Bukele en términos de sus reelecciones sucesivas, indefinidas con interrogación, y segundo, la visita que efectuó ayer a Álvaro Uribe Vélez en Río Negro. Expresidente Pastrana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, un saludo muy cordial para usted, muy buenos días y para toda la mesa y para todos los oyentes. Expresidente Pastrana, empecemos por lo de Bukele. Empecemos por el liderazgo que ha mantenido usted dentro de un grupo muy importante de expresidentes muy respetables de Hispanoamérica, figuras que tienen mucha autoridad moral para referirse a los temas de la democracia en nuestra región y la preocupación que viene del Salvador. A ver, Juan, esto es muy interesante porque, bueno, el Grupo IDEA, que ya llevamos desde el año 2015, la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, eh, fue muy importante una decisión que tomamos ya hace algunos años, y yo creo que esta es la más importante y posiblemente la defensa de la democracia en América Latina. Añadiría que el grupo ya está conformado por presidentes de todas las tendencias, ¿cierto? Llamémoslos de centro derecha, de centro izquierda. Usted tiene el caso del presidente Aznar con el presidente Felipe González y el presidente Rajoy de España, o el presidente Lago y Frei en Chile, y el presidente Piñera, que en paz descanse, era parte también. Entonces, recuerda usted que se estuvo promoviendo la tesis, Juan, de que la reelección era un derecho humano y que por eso la reelección indefinida, y esto venía desde Bolivia, impulsada por Evo Morales. Colombia había participado en las misiones de observaciones electorales en Bolivia, y con el presidente Quiroga comenzamos a mover la tesis para llevar a la Comisión Interamericana de que la reelección no era un derecho humano. Para eso le pedimos en su oportunidad al presidente Iván Duque que si él respaldaba esta propuesta para llevarla a la Comisión Interamericana, y de esta manera, a través de Camilo Gómez, que era el director de la Agencia de Defensa del Estado, el presidente Iván Duque delegó en Camilo Gómez y le dijo: Camilo, usted se encarga con el presidente Pastrana y con el presidente Quiroga de llevar este tema a la Comisión Interamericana. Lo llevamos y se ganó. Hoy, a través de este concepto, la reelección indefinida no es válida en América Latina. Y por esto es muy importante resaltarla, como usted dice, en el caso de Bukele. Eso ya quedó absolutamente definido en la Comisión Interamericana, y yo creo, reitero, que este es uno de los aspectos más importantes para evitar que precisamente quienes quieran permanecer en el poder de forma indefinida hoy ya no lo puedan hacer. 7-14, eso es fundamental para la región. Expresidente Pastrana, ¿cómo le fue ayer con Álvaro Uribe? ¿Cómo lo vio? ¿Qué impresiones se llevó? ¿Cómo fue esa conversación? A ver, muy bien, Juan. Ayer tuve la oportunidad, como le dije hace algunos días al presidente, del viernes, después de su condena injusta, como hemos dicho, como se le fue la mano a la juez precisamente en esta condena al expresidente Uribe. Tuve la oportunidad, quería yo expresarle mi solidaridad. Dije: presidente, yo quiero ir a saludarlo, a darle un abrazo, a expresarle mi solidaridad frente a esto que viene sucediendo. Y el presidente, como siempre, muy amable, y doña Lina, simplemente bastó, Juan, un véngase a almorzar, y estuvimos ayer hablando largamente, primero sobre todo lo que ha sido y todo este proceso, su defensa. Está dedicado el presidente precisamente a todo la que es la apelación, 1114 páginas, que como dice él, que hay que leer, que estar muy pendiente por el poco tiempo que se tiene para contestar y para apelar esta demanda, pero muy bien de ánimo, siempre muy luchador, muy comprometido. Tuvimos oportunidad de intercambiar ideas sobre qué era lo que había pasado, cómo se estaba moviendo el tema, y fue muy interesante y lo vi muy bien de ánimo, muy combativo, como siempre ha sido, porque
uno, Juan, también tiene que sentarse a pensar cuántos seres humanos en esa situación están absolutamente hoy destruidos y por el contrario, el presidente está con mucho ánimo, con mucha fuerza para seguir trabajando frente a esta injusticia que se cometió con él y con su caso. Entonces lo vi muy bien. Hasta tuvimos oportunidad de hablar de política, imagínense. ¿Ah? Hablamos de los nietos, hablamos de Y, la ¿Ah, familia, sí? hablamos de su caso y hasta hablamos de política, y ¿no? nos puede, Y y en nos puede eso, contar qué hablaron sí, de no, mire, política, presidente Pastrana. sí, mire, en eso yo creo que yo se lo resumiría en algo, Juan. Yo diría que hay que hacer un frente único. Aquí tenemos que hacer un frente único para precisamente buscar la reconstrucción de Colombia. Yo creo que el próximo presidente va a tener que reconstruir el país y por eso yo creo que hay que crear este frente único para que podamos precisamente reconstruir el país que nos deja el gobierno más inepto y el gobierno más corrupto de la historia de Colombia, que es el de Gustavo Petro. Entonces, en eso tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones, de hacer un primer approach, pero la verdad, Juan, él está dedicado a eso ahorita y todo lo tenemos que entender es a su caso y está concentrado en él. Para nuestros titulares en la sección política, yo utilizaría estas dos palabras, frente único, frente único. Darcy Quinn, usted tiene pregunta para el expresidente Pastrana. Expresidente, buenos días. Darcy, bueno, Mire, me dicen personas también cercanas al expresidente Uribe que él, pues como usted dice, lo ha asumido con mucho valor, con mucha valentía lo que le ha pasado, pero lo ha asumido, es decir, ha asumido que el tema de la prisión domiciliaria en su finca, pues es posible que se mantenga y que se ha organizado para mantener una vida política activa con tertulias, con encuentros y con activismo desde esa misma finca en Río Negro de aquí en adelante y de cara obviamente a las elecciones del 2026. sí, Darcy, él ya lo hizo. Recuerde usted que ya eso el presidente ya lo hizo. Pero es que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que estamos viendo frente a esta persecución política que nos quieren acallar a la oposición, que quieren callar a los medios de comunicación, porque eso es lo que estamos viviendo. En el caso personal, y lo reitero, de que yo estoy denunciado precisamente por hacer oposición penalmente y civilmente por el presidente de la República. Creo que soy el único ciudadano en el mundo denunciado por un presidente. Lo mismo puede pasar con el presidente Uribe. Es que mire lo que pasó ya con Bolsonaro. Ya con Bolsonaro le quitaron lo del Twitter, le quitaron lo de las redes sociales, le prohibieron. Entonces, estamos viendo lo que está sucediendo con la justicia en Colombia y esto es gravísimo. Y esto puede llegar a suceder con todos estos, que se puedan ir a todos estos extremos. Mire quién maneja el IMPEC, el IMPEC lo maneja el ministro de Justicia. ¿Quién es el ministro de Justicia? Uno precisamente vinculado al proceso. Entonces, aquí hay temas que tenemos que tener y que tenemos que analizar con mucho cuidado y ayer lo mirábamos. Fíjese que también aquí hay otro tema que es muy interesante, Darcy, que es lo que planteó la senadora Paloma Valencia, que yo creo que hasta el momento no se ha tenido en cuenta. La senadora Paloma Valencia envía una carta a la Corte Suprema pidiendo nuevas pruebas sobre lo que es el celular el senador Iván Cepeda. Ustedes recuerdan, los colombianos recuerdan que el senador Cepeda dijo que se le había roto el celular y que por lo tanto se había perdido la información. Eso hoy ya no es válido. Eso hoy, Darcy, fíjese lo que hizo el Tribunal Supremo de España, que es lo que dice la senadora Paloma Valencia en esa carta tan importante. El Tribunal Supremo, frente a los casos de corrupción del fiscal y frente a los temas que se están discutiendo políticamente en España, resulta que al fiscal se le perdió también el teléfono de España, al fiscal español, y el Tribunal Supremo le pidió a WhatsApp y le pidió a Google las informaciones del WhatsApp para llevarlas al proceso y mire hoy lo que está pasando en España. Mire lo interesante que WhatsApp y Google enviaron la información. Entonces, qué bueno que hoy el senador Cepeda también y que la defensa del presidente Uribe pidan esas pruebas a WhatsApp para saber, porque lo que yo tengo entendido, Darcy, del proceso es que hay algunos pantallazos del WhatsApp que fueron utilizados en contra del presidente Uribe, pero solo pantallazos de una vía.
no de las conversaciones de Monsalve o las conversaciones de Cepeda, sino solo lo que decía uno de ellos. Entonces, fíjese que aquí hay unos nuevos elementos que se van a tener en cuenta que pueden ser muy interesantes. Porque hoy, ¿dónde están los datos? Anteriormente a uno se le caía el computador o se le podía caer un teléfono a un río, pero es que hoy en día se están en la nube. A uno, si se le perdían unos documentos o se le quemaban los documentos, se quemaban anteriormente. Pero es que hoy todo está en la nube y hoy se puede acceder a ellos. Entonces, todas estas cosas son cosas nuevas que viene estudiando el presidente y su defensa sobre una serie de temas que están vistos, pero aquí puede haber Pero unos elementos muy interesantes. es muy Sí. interesante, pero se conoce ya entonces el contenido de esas grabaciones, es decir, no grabaciones, sino esas conversaciones que sostenía Iván Cepeda en WhatsApp y que Google logró recuperar. No. Yo te estoy haciendo la comparación con lo que sucedió en España. En España se le pidió a WhatsApp y a Google todas las conversaciones del fiscal español y se las entregaron en dos o tres, que no tengo entendido, según la carta de la senadora Valencia, en un zip y dos carpetas. ¿Y por qué la Lo mismo defensa pasaría aquí. del expresidente No, Uribe no lo ha hecho? es que eso, fíjese que es que eso lo sacó Paloma hace tan solo una semana. Lo que están pidiendo es que ahora, Darcy, es que todo está en la nube. Cepeda, lo que dijo el senador fue, mire, es que se cayó el teléfono mío y se perdió la información. Hoy no, Darcy. Hoy no porque está en la nube. Y si hay una decisión judicial para el senador Cepeda, que sería bueno porque el senador Cepeda, como yo estoy seguro que no tiene nada que esconder, podrían hacerla inclusive que el presidente Uribe y el senador Cepeda pidieran todos los WhatsApp a WhatsApp. Inclusive, si usted revisa, en el caso de España, están cómo se solicitó a la compañía WhatsApp, LLC creo que se llama, cómo se le solicitó y se le enviaron todos los WhatsApp. Qué bueno tener todos los WhatsApp, porque se tienen las intervenciones del presidente Uribe. El senador Cepeda dijo que se le ha perdido el teléfono, pero ahí están las conversaciones en la nube. Qué bueno pedirlas para que se demuestre efectivamente qué fue lo que sucedió. Ese es un tema siempre de discusión y va a ser de discusión, Darcy. Claro, no, y lo recordamos que bien lo mencionó usted, expresidente, con buenos días, lo saluda William Calderón. La senadora Paloma Valencia lo había enunciado, lo había solicitado también. Pero, sabe, expresidente, que sería bueno volver a hablar del tema de política. Es que nos quedó dando vueltas esa conversación sobre el Frente Amplio. Un frente único. Frente único de sectores de la derecha para las elecciones que se vienen de Congreso y de Presidencia. ¿Qué detalles nos puede contar de cómo transcurrió esa conversación? ¿Hablaron de nombres? A ver, William. Algún modelo de escogencia de ese candidato del Frente Único? ¿Algo avanzaron ahí, expresidente? A ver, William, yo tengo una preocupación y yo creo que la tenemos los colombianos. Hace 8 años, precisamente, yo le decía al presidente Uribe, en el mismo lugar, en su casa, en su finca, con la misma y excelente bandeja paisa que doña Lina siempre nos da en su casa. Excelente, por cierto, y de nuevo agradecerle a doña Lina. Yo le planteé al presidente la posibilidad, recuerda Juan, de hacer el frente para elegir a Marta Lucía y a Iván Duque. Sí, señor, lo recuerdo. En el mismo sitio le dije, presidente, ¿por qué no miramos un mecanismo? Y ese día el mecanismo era, vamos a elecciones, vamos a una primaria en las elecciones de Congreso. Perfecto. ¿Cuál es mi preocupación ahora, William, frente a su pregunta? El pacto histórico va a tener primarias en octubre, ¿cierto? Sí. Y nosotros, en principio, se están planteando que este frente o los candidatos de la centroderecha tengamos las primarias en marzo, en las parlamentarias. Yo creo que aquí no podemos darle esa ventaja al candidato del pacto histórico de la izquierda, que son 6 meses casi, no se la podemos dar. Entonces tenemos que buscar un mecanismo para adelantar, no porque creo que ya venció el plazo para las consultas de octubre, por lo tanto buscar un mecanismo para poder elegir un candidato. ¿Qué es lo importante? Es que hoy hay mucho conocimiento en los candidatos de la centro derecha, hay gente muy buena. Es que yo creo que no hay ningún candidato del pacto histórico que se pueda, porque la gente dice, sí, son 70, 80 candidatos, todos mejores que los del pacto histórico, todos mejores que los del pacto histórico, los que están en la centro derecha. Entonces hay que buscar, William, ese mecanismo para que podamos nosotros escoger primero
una de las tesis que ya se ha venido discutiendo, inclusive José Manuel Acevedo la dijo ayer, de esa gente que está yendo al Congreso, a candidaturas, muchos de ellos, ¿por qué no van al Congreso? ¿Y por qué no buscamos mecanismos para obtener unas listas del Congreso, buscar mecanismos para elegir esos mejores hombres al Congreso? Porque entendamos una cosa, como decía antes, le decía a Darcy, hay que reconstruir el país. Y ojo, no solamente es importante, yo le diría a los colombianos hoy, que no solamente es importante elegir el presidente, tal vez hoy es más importante o igual de elegir el Congreso. Un presidente sin Congreso no podrá reconstruir el país frente a esta catástrofe que nos deja Petro. Son las 7:26. Ojo, aquí hay una noticia política de hondo calibre. Para quienes estaban escuchando la entrevista y para quienes no la estaban escuchando y para nuestras redes sociales. Por primera vez se plantea, después de una conversación de los dos expresidentes, la posibilidad y la necesidad de avanzar hacia un frente único. Entiendo por lo que nos está diciendo el expresidente Pastrana que va mucho más allá del Centro Democrático y del Partido Conservador, que tiene un jefe natural que es el expresidente Andrés Pastrana, que va mucho más allá, que convocará muchas otras fuerzas para lograr una candidatura única, en un frente único, que pueda enfrentar el candidato del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y da un paso adicional, que fue motivo ayer, aquí, incluso, de una larga conversación. Esto requiere presidente y requiere Congreso, y requiere buscar nombres extraordinarios de peso, muchos de los cuales pueden estar hoy en la contienda presidencial, para decirles, esto tiene que ser un equipo que pueda ganar la presidencia y que pueda ganar las mayorías en el próximo Congreso de la República. Solo con presidencia no es posible acometer la tarea de reconstrucción. Trato de interpretar las palabras del expresidente Pastrana y le pido que me diga, señor expresidente, si este resumen es correcto. Subraya, frente único, amplio en los sectores que están en la centro derecha y en todo ese cuadrante político, y con una llamada de atención. Que haya demasiados candidatos hoy, y también trato de leerlo entre líneas, no es una mala noticia, es una buena noticia porque hay muchos muy buenos, y si se meten al Congreso y se logra una candidatura única en un frente único, tendrían muchas posibilidades de éxito. ¿Ese resumen es correcto, presidente Pastrana? Solo le añadiría una cosa, Juan. Sí, señor. La centroizquierda también está invitada. La centroizquierda también. Aquí hay un frente, como le digo, único. Muy importante. Aquí tenemos que combatir. Pero ¿quién es centro izquierda, expresidente? Claudia López, por ejemplo. ¿cabe ahí? A ver, una cosa, el Partido Liberal, por ejemplo, buena parte del Partido Liberal hay grandes líderes que han sido de la centroizquierda y son de la centroizquierda. Pero Claudia López no le suena, expresidente. De los que hay que están hacer jugando. este frente único. Claro, estamos jugando, hay que buscar todos los mecanismos. Por eso digo, un frente único. Esto está para discutirlo, Juan. Esto simplemente es una propuesta. Estamos analizándolo. No se habla de nombres. Además, yo le digo una cosa, Juan. Yo creo que en mi caso personal, y hablo en mi caso personal, a mí me quitaron mi partido. No tengo ninguna aspiración política, no tengo ningún candidato, no tengo absolutamente nada, sino simplemente pensar cómo vamos a recuperar este país, cómo vamos a reconstruir a Colombia. Y hacer esta convocatoria, que yo creo que es lo más importante, sentarse y buscar todos los mecanismos para que podamos llegar, reitero, con un frente único, tanto para presidencia como para Congreso, y de esta manera reconstruir el país, porque lo que nos están dejando, y aquí el doctor Fernando nos podrá corregir, esto va a ser muy difícil, muy complicado. Yo lo digo porque me tocó iniciar un gobierno en una situación económica parecida a la que nos puede dejar el presidente Petro, o peor, va a tener que recibir el próximo presidente, y aquí hay que unir todos los esfuerzos, dejar a un lado, Juan, los egos, dejar a un lado todo lo que tengamos nosotros, y nuestro único objetivo, Colombia, y eso es lo que hacia donde debemos ir. Nuestro único objetivo, Colombia. Subrayen para los titulares, frente único. Expresidente Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes mil y mil gracias.